Vamos a poner una pausa a nuestra serie de los atributos de Dios solamente por esta semana y hablaremos acerca del tema de la reconciliación de la cruz. Como ustedes saben, esta semana se celebró lo que culturalmente se conoce como Semana Santa. Muy bien, ¿sí? Comenzando el domingo, domingo a domingo, ¿no? Domingo de Ramos, domingo de Resurrección, ¿no? Como creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? 2, 3, 4, oye, son más. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Usted vino aquí no porque cree en Cristo, amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Venimos a celebrar que nuestro Redentor vive, amén. Venimos a celebrar que nuestro Redentor vive, ¿sí? Pero no solo hoy, cada domingo celebramos que nuestro Redentor vive. Cada día celebramos que nuestro Redentor vive, ¿sí? El tema de la resurrección era esencial en la iglesia primitiva, esencial. Y también lo debe ser para nosotros, porque la resurrección lo que declara es que el pago ha sido acepto, ¿sí? Que yo he sido justificado. A través de todo el Nuevo Testamento, y nosotros lo hemos mencionado en múltiples ocasiones en las reuniones de miércoles, no era un tema en la predicación de los apóstoles, era el tema fundamental de su predicación, la resurrección. La esperanza de la iglesia primitiva, su motor, su fuerza, el coraje que había en ellos, la entrega que había en ellos, ¿sí? Incluso el hecho de perder la vida no les era mayor problema, ¿no? En el sentido de que ellos sabían que como su Señor y nuestro Señor había sido levantado y resucitado, también nosotros y ellos serían resucitados. Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, habló de aquella resurrección que tendría lugar muchísimos años después. ¿Cómo Job lo sabía, no? Job pudo ver que su Redentor también lo levantaría a él. En Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Dice: y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Job está hablando de algo que hoy tú y yo celebramos, la resurrección. Dice: y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que nosotros de la misma manera que Job, celebramos que nuestro Redentor vive. Ahora, el tema de la resurrección no es propiamente mi tema esta mañana. No primariamente, obviamente está siempre en nuestra prédica, pero debido a que hemos hablado mucho de ello y seguiremos hablando siempre, quisiera tomar la ocasión de esta celebración conocida como Semana Santa para hablar acerca del tema de la reconciliación de la cruz. Como cristianos, nosotros tenemos ciertas celebraciones que nos son ordenadas por Jesús. Una de ellas no es la celebración de Semana Santa. Es decir, si usted decide en el corazón tomar o decidió hacerlo, ¿no? Un tiempo para separarse, para tener un tiempo de, no sé, de meditación, ¿no? En el sentido de sus caminos, meditar en sus caminos, ver la obra de Cristo, lo que Dios hizo por usted. Muy bien, así debe de ser, pero no solamente esta semana, siempre. Sí. A lo que me refiero es que no es una orden que encontramos en la Biblia donde se nos indique llevar esto como una celebración, como lo es, por ejemplo, la Santa Cena, ¿sí? Que nosotros llevaremos a cabo el día de hoy. Esta conmemoración indicada por nuestro Señor en la Escritura, en Lucas 22:19, Él le dice a los discípulos que al tomar el pan y el vino, les dice: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Ahora, como paréntesis, yo sé que hay hermanos en casa que están viendo y ellos quisieran estar aquí, pero por razones, ya sea por alguna condición física o alguna situación de riesgo, no está aquí y han tenido que permanecer allá. Y yo quisiera decirles que por favor estén tranquilos. Creo que solo es la forma como yo lo entiendo. La orden es a reunirnos como iglesia,
como iglesia, juntos. ¿Sí? Y creo que sí podemos tener reuniones de Zoom y tener transmisiones por YouTube, pero entendemos que la cena del Señor, acorde a lo que dice 1 Corintios 11, debe ser tomada con solemnidad y con sobriedad. ¿Sí? Con solemnidad y sobriedad, no de manera ligera. Y con esto no estoy diciendo que usted esté planeando en casa hacerlo así, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso. Pero también comprendo que hay una y mil distracciones, ¿no? Pueden entrar a tu casa visitas que simplemente por el hecho de sentirse comprometidos, porque tú estás celebrando o estás queriendo tener un tiempo, también ellos hacerlo de una manera completamente, pues sin un entendimiento, sin un discernimiento, ¿no? La cena del Señor es causa de gozo, ¿correcto? Ya que el sacrificio de Cristo fue hecho por ti y por mí, fue dado en mi lugar, ¿ok? La Biblia habla de hacerlo y no de no hacerlo, de una manera ligera. ¿Sí? Esto es causa de juicio por parte del Señor. Y perdone usted, pero yo no tengo ni idea cómo está usted escuchando la reunión en casa. ¿Sí? No estamos hablando de formas ni nada por el estilo, pero hay gente que incluso lleva meses sin reunirse, ¿no? Reunirse con los hermanos en la iglesia local, y yo no quiero meterlo a usted en un problema mayor del que ya está. ¿Sí? Nuevamente, esto es para los que no pueden venir, tranquilos, tranquilos. ¿Sí? Está bien, el asunto es para aquellos que simplemente para ellos no es prioritario estar aquí, no es una prioridad para ellos estar aquí con la iglesia local. ¿Sí? El poder reunirnos juntos como hermanos, el poder orar juntos al mismo Señor, ¿sí? El compartir la cena, todo esto son beneficios de la gracia de nuestro Dios. Es decir, podemos orar, podemos compartir la Santa Cena, podemos estar juntos, son parte de los beneficios que tenemos, ¿sí? En esa gracia, de esos regalos que Dios nos da, y creo que se está menospreciando en gran manera. Y es algo que debe cada persona de arreglar, y yo le suplico que por favor lo haga de inmediato. Y aquí cerramos paréntesis, ¿sí? Y continúo con la celebración cultural de la Semana Santa. Y es que, como ustedes saben, y especialmente en el lugar que vivimos, esta semana se toma como pretexto, ¿no? Se toma como un perfecto pretexto para ir a la playa, ¿no? Es donde la gente extranjera, ¿no? Incluso locales, gente que no conoce a Dios, ¿no? Lleva a cabo todo tipo de destrampes, todo tipo de excesos, ¿no? Ves bares abiertos, no importando ninguna pandemia, ¿no? Para ellos. Específicamente este año, ¿no? Miles de extranjeros con gente local bebiendo de una manera descontrolada, ¿no? Bebiendo y viviendo, ¿no? De vidas disolutas, ¿no? Viviendo de una forma disoluta, inmoral, y cometiendo toda clase de inmoralidades. El punto es que de Semana Santa para ellos solamente tiene el nombre, ¿no? Nada más. El asunto es que, como se mandó ahí en la fotografía al chat, lo que quiere Dios de nosotros no es una Semana Santa, ¿no? Él quiere una vida santa. Él quiere una vida santa. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos son una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿No? Bien, pues nosotros por gracia fuimos llamados y en Cristo fuimos reconciliados con Él. Y como resultado, yo ya no vivo en aquellas cosas viejas, ¿sí? Ahora quedaron atrás, ahora soy nuevo, y por ende todas las cosas pues son nuevas en Cristo Jesús, todas. El punto y centro de esta prédica esta mañana es saber por qué yo me encuentro en esta nueva posición, ¿sí? Una posición que yo no tenía y me fue dada por gracia, ¿sí? De manera inmerecida yo recibí una posición, fui colocado en una posición nuevamente que yo no merecía, ¿sí? Escuche, recibí la paz de mi enemigo. ¿Usted sabe que éramos enemigos de Dios? Fuimos reconciliados con nuestro enemigo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Ciertamente esto no partió de ti ni de mí, ¿no?
no se originó en ninguno de nosotros. No fue como que yo me levanté un día, ¿sí? Y dije, bueno, como que ya no quiero ser hoy enemigo de Dios. Hoy como que no tengo ganas ya de ser enemigo de Dios, como que ya me quiero poner a cuentas, ya quiero hacer las paces con Dios. No. Escuche, quizá eso es lo que tú has pensado y escuche, quizá eso es lo que estás pensando. Y puedes llevar años aquí en Casa de Oración. Y tú puedes pensar, no, es que yo cuando yo creí, ¿no? O sea, cuando yo busqué a Dios, cuando partió de mí, ¿no? Eso no es así, eso no se originó en ti. Y para ver esto, vamos a ir a la palabra. Y quisiera pedirle que me acompañe a Romanos 3:10. Romanos 3:10. El apóstol Pablo comienza haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Cuando usted lea en el Nuevo Testamento que dice, como está escrito, está haciendo referencia a alguna porción de la Escritura en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y el apóstol Pablo dice en el versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, ni uno solo. Esta es la realidad de todo ser humano, ¿sí? A menos que Dios haga la diferencia y entonces, y solo entonces, el hombre sea reconciliado con Dios y se establezcan términos de paz, ¿sí? Es como si tú pudieras ver de un lado del campo de batalla toda la humanidad siendo enemiga de Dios y del otro lado de ese mismo campo tienes a este Dios, ¿sí? El Dios santo, el Dios justo, el Dios que aborrece el pecado, ¿sí? Y ya viéndolo de este ángulo, no necesitamos adivinar quién es el único que va a ganar, ¿verdad? Seguramente no puede ser jamás el hombre, ¿sí? La rebeldía del hombre, esa enemistad que lo separó, ¿no? Es el pecado, ¿no? Distanció al hombre de Dios. Esa enemistad no podía jamás ser removida a menos que partiera de Él, ¿sí? Que partiera de su voluntad y que Él pusiese fin a dicha contienda. Nosotros sabemos que en Génesis 3 nos cuenta del lugar donde aquella guerra comenzó, ¿correcto? El hombre traicionó a su creador, ¿sí? Y por consecuencia, aquel que había sido colocado en un lugar privilegiado, siendo gobernante y administrador de todo lo que Dios depositó en su mano, decidió tomar el lugar de Dios y entonces cayó, y por ende toda la creación cayó con él, ¿sí? Dios depositó en su mano todo lo que había, se lo dio y éste lo traicionó, ¿sí? Decidió tomar el lugar de Dios, ¿sí? Y por él toda la humanidad fue partícipe de esta maldición, ¿sí? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, esto te incluye a ti y a mí, dice, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Solamente en Cristo es que nosotros somos nuevamente insertados en esa paz, en esa relación. Más adelante el apóstol Pablo nos explica que cómo el pecado y la muerte fueron heredados a todo ser humano. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cada hombre, ¿has pensado esto? Cada hombre que nace en este mundo lo hace en pecado. Cada pequeñito, ¿sí? Cada bebé que nace en este mundo nace en pecado, ¿sí? Nace bajo esa esfera de enemistad contra Dios. El rey David dijo en Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Esto es impresionante si lo piensas, ya que desde que una persona es concebida, en cuanto esa vida es formada, lo hace en pecado y su misma naturaleza le demanda rebelarse contra su creador. ¿Te das cuenta? O sea, ya nace con ese ADN, ¿no? O sea, ya nace con esa guía, ¿no? De rebelarse contra su creador. Y con esto no estoy haciendo al hombre una víctima, ¿sí? Al contrario, lo que quiero es comprobar su culpabilidad, ¿sí?
¿sí? Deseo que veamos la culpabilidad del hombre. Ya desde que el hombre nace, él voluntariamente hace lo que prefiere hacer, ¿sí? Y es rebelarse contra Dios, establecer su ley antes de obedecer la de Dios. Y escoge, escucha, el hombre escoge voluntariamente alejarse lo más lejos posible de ese Dios antes de venir a su luz para tener paz con Él, ¿sí? Tras la caída del hombre, al rebelarse con Dios, aquel huerto, fue oscurecido, ¿sí? Aquel huerto fue oscurecido. Una grieta inmensa, ¿sí?, se formó entre aquel hombre y el Dios santo, justo y perfecto, ¿sí? Puedes imaginarlo, podemos entenderlo. Aquel hombre a quien Dios formó, ¿no? Dios lo formó a su imagen, ahora estaba completamente apartado, ¿sí? Isaías 59:2 nos dice el motivo, ¿no? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, ¿sí? A veces nosotros vemos esa imagen, ¿no? Que se presenta donde está Dios de un lado y el hombre de otro lado, y en medio hay un abismo, ¿no? Esta imagen o esta representación es algo que nosotros usamos muy a menudo con nuestros hijos en casa, ¿sí? Pero yo no puedo jamás no mencionar o omitir que para que estos dos extremos fueran unidos o hubiera una vinculación entre el hombre pecador y el Dios santo, Cristo tenía que morir. Cristo tenía que morir, ¿sí? Esa cruz nos unió con Dios, ¿sí? El Hijo tuvo que morir. Sus manos fueron clavadas en ese madero para entonces poder justificar al hombre y tener paz con él mismo. No con el hombre, ¿sí? O sea, él, no me quiero adelantar, pero para que la justicia de Dios fuera satisfecha, ¿sí?, alguien tuvo que morir, ¿no? El pecado lo que hizo, mis amados, fue alienar al hombre. El ser humano en su rebelión construyó esas altas barreras de hostilidad, ¿sí? Fijó un distanciamiento lo suficientemente grande para que Dios no lo molestara. Mire, el ser humano es religioso por naturaleza. ¿Usted lo sabe? El ser humano es religioso por naturaleza, ¿sí? Es idólatra. Puede llevar a cabo celebraciones religiosas como la Semana Santa, ¿sí? Quizá no estando en un destrampe, ¿no?, como el que mencionábamos hace un momentito, y en esos vicios, ¿no? Pero estar en el lado opuesto, que es igual de peligroso, ¿sí? Y aún es más peligroso, ¿sí? Porque en esa religiosidad ese hombre está tratando de satisfacer su conciencia, la calla de una manera, ¿sí?, que por medio de ritos como no comer carne, ¿sí?, o ponerse una cruz, ¿no?, de ceniza, o darse látigos en la espalda, ¿no? Ayer estaba viendo un video y es que terrible gente que hace esto, ¿no? O sea, o que camina de rodillas, ¿no? O que anda de rodillas por distancias largas, ¿no?, tratando de justificarse, ¿sí? Pero eso jamás puede reconciliar al hombre con Dios, jamás, ¿sí? Y digo que esta posición es más peligrosa, no porque la vida de inmoralidad sea menos peligrosa. Ambas llevan al hombre al infierno, ambas. Pero aquel que lleva una vida donde él mismo se autojustifica y de esta manera acalla su conciencia, lo que está haciendo es que se está engañando a sí mismo, está cauterizando, su conciencia, ¿sí? De modo que él llega a pensar que es bueno, que es justo, ¿sí? Acompáñeme a Efesios 2:9, por favor. De hecho no, mejor no, discúlpeme. Si quiere ir usted yendo a 2 Corintios 5, es mejor, esto lo voy a mencionar nada más rápido, ¿sí? Pero cuando la Biblia claramente a nosotros nos dice que la salvación no es por obras, ¿sí? En Efesios 2:9 dice que la salvación nos es dada como un regalo, ¿sí? Es un regalo. ¿A usted le gustan los regalos? ¿Sí? Bueno, Cristo nos dio el mayor regalo, el mayor regalo, ¿sí?
Dice que la salvación es un regalo de Dios y dice que no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte y diga, oh, es que mira, yo obedecía a Dios y la verdad es que, híjole, ¿no? La única manera de poder ser reconciliado con Dios es estar en Cristo. Di, en Cristo. En Cristo. Solamente en Cristo el enemigo, ¿sí? Al referirse de nosotros como enemigos de Dios, es entonces que ese enemigo, ese contrario a Dios, puede ser reconciliado, ¿sí? Solamente en Cristo el ser humano puede ser hecho nuevo y con ello todas sus obras. Segunda de Corintios 5:17, este es un texto muy conocido, ¿sí? Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es impresionante cómo puedes entrelazar este versículo, ¿no? El de Efesios 2:9 con el siguiente, ¿no? Efesios 2:10, ¿no? En 2 de Corintios 5:17, sígueme, dice que somos una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Somos hechos nuevos en Cristo. Dice que las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, que todos los elementos, que todo el centro de valores en esa persona, sus afectos, sus prioridades, ¿sí? Son nuevas, ¿sí? Y esto habla de algo constante. Cuando dice todas las cosas, habla de algo constante, ¿sí? Fíjate, la transformación de aquel que es una nueva criatura es visible, ¿sí? Pero más allá, Dios lo que hace es que cuando la persona nace de nuevo, lo coloca en una posición perfecta, ¿sí? Mira, Jesús es el único, y esto puede pegar el orgullo de muchos, ¿sí? Pero Jesús es el único en quien Dios se complace. Él es el único. Y por Cristo, la persona que cree en Él, ¿sí?, es colocado en esa posición de agrado al Padre, porque está en Cristo, ¿sí? Recibe una justicia que por un lado es inmutable, pero también es inmerecida, ¿sí? Ahora, esto no significa que el hombre, al haber sido hecho nuevo, no peca. ¿Cuántos saben eso? ¿O cuántos perfectos hay aquí que no pecan? Yo soy el peor de todos, ¿sí? Sí. A veces se piensa esto, pero lo que quiere decir es que el cristiano ya no practica el pecado, ¿sí? Ya no es como una máquina que está uno tras otro, tras otro, tras otro. Lo que hace, ¿sí?, es que peca, y cuando peca se siente miserable, ¿sí? Y va aquel. De hecho, vamos a tener la Santa Cena, ¿no? Es un tiempo, como se les invitó, un tiempo de examinarme. De hecho, hay una invitación ahí para que participemos de la cena. No que no la voy a tomar, sino que medite cómo estoy, que examine mis caminos, ¿no? Pero escuche, cuando uno es nacido de nuevo, el mal y el pecado está ahí en nuestra carne, o sea, están ahí, ¿sí? Pero el nacido de nuevo sabe que ha sido puesto en una posición victoriosa en Cristo, victoriosa sobre el pecado, ¿sí? En Cristo, ¿sí?, quien venció la muerte y el pecado. Y es solo cuestión de tiempo para que cuando Cristo vuelva, el que ha de venir, el que es, el que era y ha de venir, ¿sí?, vuelva, ¿sí? Y entonces nosotros seamos colocados en esa posición que ya tenemos, pero que no vemos, ¿sí?, en los cielos, ¿sí? Sí. Y todo lo que ya somos en Cristo vaya en una perfecta sincronía, ¿sí? Yo sé que esto ahorita le puede causar algún conflicto, pero al último queremos tratar de explicarlo de una manera más amplia, ¿no? El creyente ya no puede pensar como antes, porque ahora todo lo que hace, al ser una nueva criatura, todo lo que hace, todo lo que piensa, ¿sí?, debe estar buscando emparejar esa realidad, ¿sí? O sea, yo ya sé que ya fui cambiado, ya todo lo que hago, lo hago conforme a esa realidad, ¿sí? Y cuando peco, yo sé que no me estoy alineando, ¿sí?, al estándar que Dios tiene y a lo que Él ha preparado en Cristo para mí.
de manera gratuita. ¿Sí? Al estar en Cristo, el centro del ser humano, como les mencionaba, es hecho nuevo. Y ahora solamente busca caminar en las obras que Dios preparó. No andes haciendo tantas cosas, buscando busca cuáles son las obras que Dios preparó para que anduvieses en ellas. Efesios 2:10 dice que somos hechura. Dice somos, no dice serán. ¿Sí? Alguno quizá aquí no ha creído todavía en Cristo y Dios le está hablando y entonces será. ¿Sí? Pero para el que ya es creyente le dice porque somos, esto es un presente, somos hechura suya, creados nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó. ¿Yo qué tengo que hacer? Solamente ser obediente y conducirme en esas obras. Quisiéramos ampliar mucho más esto, pero amada iglesia, lo que Pablo quiere decir a los corintios y a nosotros también es que debemos de ver la inmerecida gracia y posición que nosotros recibimos. Por favor, piensa en esto un momento, ¿sí? Humanamente, ¿no? Vamos a tratar de, si me permite usar el término visualizar, ¿no? Pero vamos a imaginar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace un rey contra otro ejército que está en enemistad contra él? No, lo que hace es que le envía condiciones de paz, ¿no? Y si no las acepta, ¿qué le hace? Lo barre, ¿no? Sí. Hace pedazos a ese otro reino con toda la autoridad que tiene. Nuevamente, nosotros mencionando, ¿no? a Adán, cuando Adán comió ese fruto, se rebeló contra el rey, desafió su autoridad y trajo sobre sí mismo y sobre toda la humanidad de la muerte. Sobre toda la humanidad de la muerte. Dios le dijo que no comiera de ese árbol, porque el día que comiera ciertamente moriría. Y así fue. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? El hombre faltó a la ley de Dios, se hizo acreedor de una deuda impagable. Escuche, una deuda impagable. ¿Sí? La deuda más grande que tengas en Coppel es pagable, ¿no? El cristiano no debe de deber nada a nadie, ¿no? Romanos 13:8, ¿no? Pero esta deuda era impagable, impagable, ¿sí? Una pregunta es, ¿qué podría pagar el hombre para pagar su rebeldía? Para contrarrestar o poder saldar la hostilidad contra un Dios perfectamente justo y santo y que su deuda quede saldada. ¿Qué podría pagar el hombre? Absolutamente nada, ¿sí? El hombre no tiene nada con que pueda pagar, por lo tanto es justo que vaya al infierno, ¿sí? Por toda la eternidad. Y alguien puede decir, bueno, pero pastor, se ha hablado acerca de que Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, ¿sí? Y usted dice, bueno, entonces Dios tiene que perdonarlo. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Dios no tiene por qué perdonarlo. Dios no tiene por qué perdonarlo. No tiene por qué hacerlo. Primero que nada, porque como hemos visto, el Dios que es amor, al ser el amor, ¿sí?, debe aplastar el pecado. Si no, no sería amor. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, en su misericordia, ¿no? Pero usted y yo y todos los que estamos aquí, los que están allá, debemos de comprender algo. Dios no puede por su misericordia y por su amor negar o remover su justicia. Él no puede, ¿sí? Nosotros no podemos pensar ni por un momento que entonces Dios, al haberle mostrado su misericordia a los hombres, ¿no?, en el Antiguo Testamento, como Job, que mencionamos, como Noé, como Abraham, como David, ¿sí?, como que se olvidó de la deuda del pecado, ¿no? Dios no puede olvidar su deuda. Su misma justicia le demanda ser justo. Él no puede ser indulgente con el pecado. Él tiene que descargar su ira y su justicia al haber sido quebrantada su ley. Mire, cuando Dios salva al pecador, ¿sí?, no es como que se olvidó de que su ley y autoridad fueron quebradas, ¿sí? Él no se olvidó del pecado que cometieron cada uno de estos hombres que mencionamos, ¿sí? Y entonces como que puede Dios justificar al hombre, ¿no? Así, ¿no? O sea, ¿cómo puede justificar Dios al hombre, quien es su enemigo, que ha roto su ley y desafiado su autoridad? ¿Cómo?
Y la respuesta es esta: en el amor de Dios, su misericordia planeó proveer al sustituto perfecto sobre el cual sería derramado todo el pago del pecado que el hombre merece. En ese madero, el perfecto Hijo de Dios recibió en silencio, la ira contenida del Padre, ¿sí? Debido al pecado. Desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que pisa esta tierra, ¿sí?, el Hijo recibió sobre sí mismo la ira, ¿sí?, y todo el pecado de la rebelión del hombre, para entonces poder saldar la deuda, ¿sí? Si usted, en esa imagen, ¿no?, que le comentaba acerca del reino que debe ser destruido por su rebeldía, por un momento imaginásemos, ¿no?, que el hijo de aquel rey, ¿sí?, decide pagar la deuda de todo aquel enemigo con tal de que no sea deshecho. ¿Usted se puede imaginarse eso? ¿Sí? El hijo de aquel rey sabe que debe ser destruido ese reino, ¿sí? Ese reino se ha revelado, que lo merece, que merece la ira, que merece ser hecho añicos, pero también sabe que solamente hay una forma para no hacerlo, ¿sí?, donde la justicia del rey sea satisfecha y donde su nombre no sea manchado, ¿sí? Y es pagando en lugar de aquel reino, ¿sí? Mis amados, Dios Padre y Dios Hijo desde la eternidad pasada planearon juntos la reconciliación con el mundo. ¿Usted lo ha pensado? Dios Padre y Dios Hijo desde la eternidad pasada planearon la reconciliación, ¿sí? Era Dios en el Padre, era Dios Padre en el Hijo, ¿sí?, mientras lo hacía pedazos, reconciliando y salvando pecadores. Era Dios Padre en Cristo, su Hijo, ¿sí?, dando la paga justa por el pecado, para entonces poder establecer términos de paz. Muchas veces no estimamos la paz que tenemos, ¿sí? Una paz que jamás podría haber sido obtenida por ningún ángel, por ningún arcángel, por ningún serafín. Tenía que ser el ser humano quien muriera. ¿Usted ha pensado eso? Dios es justo. Su justicia no tiene igual. Mis amados, su justicia es terrible. Y cuando digo terrible, me refiero a que es más allá de lo que cualquier mente pueda concebir. Jamás. Un ángel jamás pudo haber pagado por el pecado del hombre. Tenía que ser un ser humano. ¿Quién fue el que cometió el pecado en aquel huerto? ¿Un ángel? El hombre pecó y el hombre se hizo deudor a Dios, ¿sí? Por lo tanto tenía que morir un hombre, tenía que ser un ser humano, ¿sí? Es por ello que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Jesús se encarnó en un hombre y Dios descargó toda su ira sobre ese hombre, ¿sí? Cristo encarnado, toda su ira y toda su justicia, ¿sí? ¿Puedes verlo? El Hijo decidió en ese plan perfecto de redención y reconciliación desde la eternidad pasada morir tomando el lugar de su enemigo, para entonces establecer paz entre la criatura y el Creador. George Whitefield, el predicador inglés del siglo XVIII, escribió, hablando de Jesús: Él era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar el pecado. Él era verdaderamente hombre y por tanto podía obedecer y sufrir en nuestro lugar. Él era Dios y hombre en una sola persona, para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. Para que esa reconciliación tuviese efecto, y como vemos, es Dios quien toma la iniciativa, ¿sí? Es como si de un lado en un campo de batalla, en un campo de guerra, como les mencionaba, tuvieras al pobre, enfermo, miserable y rebelde ser humano, ¿sí?, con toda su soberbia, queriéndose alejar más y más y más de ese Dios, ¿sí? Y de este otro lado tienes al Dios justo y santo, quien está airado con el pecador, y que Él sabe que la única forma en la que puede perdonar a esa criatura es derramando su ira sobre su propio Hijo.
la segunda persona de la Trinidad, sacrificando al Hijo. ¿Sí? Cristo, como lo hemos mencionado, en una obediencia activa obedeció la ley a cabalidad, perfectamente, y en una obediencia pasiva se dejó matar. Él muere por nosotros en la cruz. Escuche, solamente Dios puede pagar las demandas que Dios exige. El hombre jamás podía obedecer esa ley. Jesús la cumplió perfectamente. El hombre jamás podía agradar al Padre. Solo el Hijo agrada al Padre. El hombre jamás podría haber sido removido del lugar decadente en el que se encontraba, a menos que fuese colocado en esa posición por Dios, en el Hijo, en Cristo. Eso solamente puede hacernos ver las riquezas de Dios. Mira lo que dice Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico, ¿no? En contraste con aquel hombre pobre, miserable, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Lo estamos viendo todavía? No, ¿verdad? Todavía no vemos esa posición en la que estamos ya. Pero ya hemos sido colocados en Cristo. ¿Qué clase de enemigo hace eso con su contrincante? ¿Qué rey buscaría la reconciliación de su rival sabiendo que la única forma de hacerlo es abatiendo a su propio hijo en un madero? Y más allá, no solamente lo reconcilia, sino que lo une a su hijo y lo resucita y lo coloca en la mayor posición de honor, en el Hijo, en gloria. Es así como Dios ya nos ve. Si tú estás en Cristo, es así como te ve el Padre. De manera que si nosotros tuviésemos por un momento, solo por un momento, amada iglesia, un vistazo a esa realidad en la cual tú y yo ya hemos sido colocados, junto con Él, ¿sí? Al haber confiado en la sangre del Cordero, nuestra forma de vivir sería muy diferente, abismalmente diferente. No solo no estaríamos pensando en esta celebración que culturalmente se conoce como Semana Santa, sino que desearíamos vivir todas las semanas de nuestra existencia de manera santa. No estaríamos poniendo el COVID o cualquier otro elemento, cualquier otra cosa en el centro. Poniendo cualquier otra cosa en un lugar que no merece, ¿sí? Sino que continuaríamos caminando con nuestra mira puesta en esa realidad, ¿sí? En la cual estamos a punto de entrar, estás a punto de entrar. Solamente un Dios, mis amados, que es rico en misericordia, podía llevar a cabo tan grande reconciliación con nosotros. Y por ello, toda alabanza, toda gloria, toda exaltación debe ser dada a Él y únicamente a Él. Y únicamente a Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, a todo lo que él ha mencionado en los versículos anteriores, del 14 al 17, ¿sí? De hecho, en el griego, literalmente, lo que está diciendo, y todas estas cosas proceden de Dios. ¿Cuáles cosas? Lo que dijo en el versículo 17. Para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Lo que él está diciendo es que todas estas cosas, todos estos regalos de gracia, la posición inmerecida, todo lo que el hombre ha recibido en Cristo, procede de Él. Procede de Él. Provienen de Él. ¿Sí? Toda la herencia, toda la gracia, la nueva vida en Cristo, la posición que recibimos, todo viene de Él.
El mismo apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el versículo 30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo. En otra parte dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma, dice el texto, para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. La Nueva Traducción Viviente en 2 Corintios 5:18 dice: y todo es un regalo de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por medio de Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio. ¿A quiénes? A ti y a mí, los que recibimos la reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí es en voz del apóstol Pablo y el grupo de ministros, ¿no?, que están con él, pero por extensiones a todos nosotros. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo, versículo 19, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El ser humano está ajeno en su enemistad con Dios, ajeno, ¿sí? Y lo peor de todo es que está satisfecho con ello. Cuando hablas con gente, muchas de las personas con las que discutes este asunto de la hostilidad de la cruz, ¿no?, o la hostilidad de Dios, la hostilidad, hacia Dios por parte del hombre, ¿no?, y esa hostilidad hacia la cruz, muchos de ellos lo niegan. Mucha de la gente con la que hablas cuando predicas afuera te niega y te dice que no hay tal enemistad. Si Diosito y yo somos amigos. Cuán errado está el mundo. El apóstol Pablo en Romanos 5:10 claramente habla de esa enemistad, ¿sí? Éramos enemigos de Dios y solo por medio de la cruz fuimos reconciliados. Mira, solamente hay dos tipos de escenarios, no hay más, ¿sí? Número uno, en enemistad con Dios. Número dos, en Cristo. No hay más. No hay más. El que está en enemistad, si no viene a Cristo y deposita su confianza en Él, un día estará frente a frente con su enemigo y no tendrá oportunidad de ser librado de la ira de Dios. El que está en Cristo está en paz. El que está en Cristo ha sido justificado, ha sido declarado inocente por la fe en Cristo Jesús. Y Dios no es más su enemigo. ¿No le das gracias? Ha habido reconciliación entre Dios y nosotros. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más aún estando reconciliados seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo nos deja ver que fuimos comprados y reconciliados por la muerte de Jesús, ¿correcto? Y la pregunta coherente es, ya que Él está vivo, ¿no? Es lo que cantamos y lo que celebramos. Ya que Él está vivo y a la diestra del Padre, ¿cómo no vamos a ser ahora guardados por el poder de su vida? Segunda de Corintios 5:18, que es nuestro texto, ¿sí? Cuando nos menciona esta palabra reconciliación, esta palabra proviene del griego katalaje, ¿sí? Y el significado es volver a reunir en una relación a dos partes que estaban separadas. Eso es, ¿sí? Es la restauración de la unidad, ¿sí?, o armonía. Pero ¿dónde el alejamiento o conflicto es el hecho presente? ¿Sí? Lo que habla es de la terminación de una enemistad. La reconciliación habla de la terminación de una enemistad por medio de un acto que hace posible la amistad. ¿Sí?
La acción de parte de Dios para dar una terminación con esa enemistad con el hombre fue por medio de la gloriosa cruz. La cruz, mis amados, la cruz. Y que de esa manera la justicia de Dios fuese satisfecha. Sí. Pero nuevamente fue por la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios fue el que procuró la amistad, la reconciliación con el hombre, y no de otra manera, jamás. ¿Sí? El hombre entre más se alejaba, más Dios le buscaba. Ahora, como decíamos, Isaías nos recuerda ahí en Isaías 59:2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. El pecado siempre aleja a Dios, ¿sí? Él es santo, mis amados. Ahora debemos de entender algo. Al estar hablando de reconciliación, debemos de entender que hubo una falta. El hombre y no Dios fue el que cometió esa falta, ¿sí? De estos dos lados hay uno que es culpable y jamás es Dios, ¿sí? Dios no puede ser jamás culpable. Por eso es tan ridículo y ofensivo, o al menos para mí lo es, cuando alguien dice, mira, ya reconcíliate con Dios, pero perdónalo. Perdónalo. O sea, no, es que sí, perdónalo. Eso es errado. ¿Cómo crees? Sí. Si alguien está resentido con Dios, ese es su problema, es el problema de esa persona, ¿sí? Pero Dios jamás ha hecho algo malo contra ti, jamás, jamás, ¿sí? Nuevamente, y como comentamos en las recientes semanas, lo que el hombre merece es que Dios ¡fum!, lo desaparezca, lo fulmine, ¿sí? Eso merece, ¿sí? Dios ha ofendido, el hombre ha ofendido a Dios, ¿sí? El hombre quebrantó su ley, se rebeló contra él, ¿sí? Pero el primer acto de reconciliación, el primer acto de buscar esa amistad provino de Dios, ¿sí? Nosotros vimos primero que nada el hecho de que, o sea, Él haya venido a la tierra a encarnarse, Él vino a nosotros, ¿sí? ¿Qué motivó el corazón de nuestro Dios a enviar a su Hijo a morir a un madero? La respuesta es su misericordia, su deseo de reconciliar al hombre con Él. Después, en la muerte de Jesucristo, en Mateo 27:51, nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. De arriba a abajo. Nunca fue de abajo hacia arriba. Siempre ha venido la reconciliación de Dios de arriba, ¿sí? Ahora el apóstol Pablo es el mismo testigo en esa reconciliación. O sea, él dice esto porque él mismo fue testigo de la reconciliación de Dios con él, ¿sí? Hechos 9, no vaya para allá, pero nos cuenta que el apóstol Pablo era enemigo de Dios, ¿no? Él estaba enemistado con Dios, pensando que él la hacía bien, ¿sí? Se dirigía camino a Damasco, ¿sí?, con cartas para poder traer a los que estaban allá y traerlos a Jerusalén y poder llevarlos a la cárcel, ¿sí? Él había metido a mucha gente a la cárcel, incluso daba su voto para que muchos muriesen, ¿ok? Dice la Biblia que él respiraba amenazas y muerte. ¿Puedes imaginarte eso? El amado apóstol Pablo. Sí. ¿Sí? Su odio no tenía límites. Y es entonces cuando Dios se le revela y lo tira del caballo, ¿no? Bien merecido se lo tenía el amado apóstol Pablo, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Y a muchos Dios los tiene que tirar de su caballo, ¿sí?, para que se den cuenta de la enemistad en la que viven, ¿sí?, y entonces puedan escuchar la voz de Dios llamándoles y dirigiéndoles a Cristo. El apóstol Pablo fue reconciliado con su enemigo, pero jamás partió del apóstol Pablo. Tuvo que venir del Señor Jesús. Él se le atravesó en el camino, Jesús, ¿sí? El apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 5:14, que es nuestro texto, les dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió
por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En resumen, lo que nos está hablando, ¿sí? Esta porción es la sustitución de Cristo en nuestro lugar al morir, ¿sí? Dice el versículo 15 que Cristo por todos murió. Ahora, cuando dice que Cristo por todos murió, ¿está hablando Pablo de que Cristo murió por todos los seres humanos? Bueno, la muerte de Cristo para expiación es suficiente para toda la gente, ¿sí? Cristo murió por todos, amén. Cristo murió por todos, pero es eficiente solo para los que creen, es decir, los verdaderos creyentes. Estas personas que cuando dice todos, en esta palabra todos, son aquellos que abrazan la muerte de Jesús por medio de la fe, ¿sí? Y ya no viven para sí, ya no viven para sí. Han sido comprados con el precio de la sangre de Cristo y ya no se pertenecen, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿sí? Dice que somos templo del Espíritu Santo, que el cual está en el creyente, ya no nos pertenecemos, tenemos un dueño, se llama Jesús, quien pagó por nosotros, ¿sí? Dice el versículo 20, porque han sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa reconciliación, mis amados, tuvo un costo. Esa reconciliación tuvo un costo, un precio que se pagó. La ley demanda que el alma que pecare moriría, ¿sí o no? El alma que pecare morirá. Eso es lo que nos dice Romanos 6. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Cristo, ahí como nos dice 2 Corintios 5, 21, tomó nuestro lugar para que su justicia nos fuese dada, ¿sí? Pero nosotros decíamos, esa reconciliación fue comprada a un alto precio. La sangre del Hijo fue derramada por nosotros, ¿sí? El apóstol Pablo, al entender que Él pagó, ¿sí?, para reconciliarlo, pero no solamente a Él, sino a aquellos que creerán, ya no ve a las personas en la carne, es decir, ya no las ve con la misma perspectiva que Él las veía, ¿sí?, con la misma percepción con las que podía verles antes, ¿sí? Dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué había pasado con el apóstol? Al haber sido receptor de tan grande reconciliación, mis amados, al haber sido llamado, ¿sí?, de su vida de tinieblas, de su religiosismo, ¿sí?, de ira, de su vida de venganza, ¿sí?, a Cristo, al haber sido perdonado y reconciliado por Jesús, ahora Él ve a todas las personas como posibles convertidos. ¿Me entiendes? Él ve a las personas como posibles creyentes. Él ahora sabe que puede estar viendo delante de él a su próximo hermano. Qué tremendo. ¿Tú lo haces? Yo lo hago cuando salgo. Puedo pensar que la persona que está delante de mí puede ser reconciliado con Dios. O solamente veo al de carnizo, salchichonería, ¿no?, en el supermercado. O solamente veo al que maneja el camión. O solamente veo a la persona que se cruza conmigo. Incluso a veces puedo pegarle sin querer, ¿no? O sea, dice el amor de Cristo nos constriñe. Algunas versiones dice el amor de Cristo nos apremia, nos obliga, gobierna nuestras vidas, dice otras versiones. El apóstol Pablo, si te das cuenta, no comienza mi amor por Cristo, sino dice el amor de Cristo de manera prioritaria. Es como primera de Juan 4:19, ya no el apóstol Pablo, pero el apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él porque somos muy buenos, ¿no? Porque llevamos muchos años aquí en Casa de Oración, ¿sí? No, porque Él nos amó primero. Nosotros de igual manera podemos decir lo mismo. Es por medio de su reconciliación que podemos asombrarnos de su amor. Y si su amor no te está asombrando, verificas.
verifica tu fe. La santidad de Dios, al ser quebrantada, demandaba que su justicia fuese satisfecha. Su justicia debía ser satisfecha. Nosotros éramos merecedores de que su ira cayese sobre nosotros, como estudiamos el domingo pasado, para que su justicia fuese satisfecha. Pero Cristo tomó nuestro lugar y Él recibió toda la ira de Dios, como dice Romanos 3, 24, 25 y 26. ¿Sí? En Romanos 3:25 nada más dice que somos justificados por su gracia, por medio de la fe, ¿no? Mediante la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí? Para manifestar su justicia. Esta palabra propiciación es muy importante. En el Antiguo Testamento, en el día de expiación, el sumo sacerdote lo que hacía es que rociaba sangre, ¿sí?, sobre la cubierta del arca del pacto. Aquella sangre de aquel animal era rociada sobre esa cubierta, ¿sí?, en orden de cubrir los pecados del sacerdote y del pueblo. Cuando Cristo hizo la propiciación por nosotros, Él no cubrió los pecados. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, le dice: he aquí el Cordero que quita. Eso es maravilloso. Él quita el pecado del mundo. Y esta palabra propiciación para los griegos era usada de una manera en que los griegos, ¿no?, o cualquier pagano, ¿sí?, apaciguaba, ¿no?, la ira de su deidad, ¿sí?, por medio de algún sacrificio, alguna cosa, ¿sí?, ganaba el favor de su deidad, ¿sí? Si esta persona o este pagano había ofendido a su deidad, lo que hacía era hacer un sacrificio para que calmara, ¿no?, para mitigar, para tranquilizar a su Dios con D minúscula, ¿sí? Mis amados, nosotros vemos que Cristo mismo, ¿sí?, Dios mismo fue quien satisfizo su propia justicia y descargó su ira. En aquella figura, el adorador pagano tenía que entregar algo para que su Dios apaciguara su ira. Aquí es Dios mismo quien entrega a su Hijo y quien descarga toda su ira sobre su Hijo para apaciguar, o más bien para satisfacer su justicia y descargar su ira, ¿sí? Dios sabía que un día descargaría toda su ira sobre una persona, su propio Hijo. Mis amados, sin el Hijo no habría reconciliación. Es por ello que el apóstol Pablo nos explica que al estar en Cristo y ser reconciliados, solo puede provenir de Él, ¿sí? Ya que lea conmigo: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice el versículo 18. Nuevamente vemos que el amor de Cristo es extendido a todo el mundo. Esa reconciliación es ofrecida a todos, pero es efectiva solo en los que ponen su confianza en Cristo. Jesús, en repetidas ocasiones, múltiples versículos, encontramos la mención de que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Un ejemplo es Juan 10:38. Dice: mas si las hago, ¿no?, hablando de las obras, que de hecho estudiamos creo que este miércoles o el anterior, dice: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis, escuche, que el Padre está en mí y yo en el Padre. De manera, mi amado, que es Dios Padre quien estaba reconciliando a los hombres consigo mismo en Cristo, ¿sí? Pero ahora, esta actividad por medio del sacrificio de Cristo, ¿sí?, esta reconciliación con el hombre no ha cesado, ¿sí? Él de manera activa, ¿sí?, por el sacrificio de Cristo continúa reconciliando consigo mismo al pecador, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados. Dios no le toma al hombre en cuenta los pecados. Aquel pecador que viene a Dios, ¿sí?, confiando en Cristo, debido a que Cristo pagó todo en aquel Calvario. Es por el pago perfecto y justo del Hijo. Aquel pago es suficiente. Aquel pago fue hecho una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Y de esa manera Él puede reconciliar de manera incesante a todo aquel que clama por perdón, a todo aquel que clama por salvación, a todo aquel que implora el favor de Dios. Y dice el versículo 19 que a nosotros se nos ha encargado la palabra de reconciliación.
Mi amado hermano, por favor nota que no dice que se la encargó al pastor, a los ancianos. Ha sido dada a nosotros. Di a mí. A mí. A mí. La palabra de reconciliación, esto es el poder y bello evangelio. Cuando dice la palabra reconciliación es igual a evangelio. Es el evangelio. Romanos 1:6 nos enseña que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil, a ti y a mí. Toda autoridad le ha sido dada al Hijo. Él es quien nos ha dado la encomienda de ir y predicar el evangelio. Este encargo se le entregó a Pablo y a los colaboradores de él, ¿sí? Al dársele la palabra de la reconciliación, ¿sí? Esta figura, ¿no? de más adelante que nosotros vamos a ver, ¿no? Habla de un embajado, ¿no? De un embajador, ¿no? Y es la figura de un encargado a quien se le pone a cargo, un encargado, ¿no? Se le da una empresa, ¿sí? Y tiene que entregar cuentas de manera seguida, ¿no? De qué está haciendo con los logros, si está avanzando, si está incrementando por el medio del buen uso del capital que se le dejó encargado, ¿sí? La pregunta para ti y para mí es si estamos usando de manera correcta lo que Dios nos ha encargado. El mundo hoy más que nunca, necesita un evangelio verdadero. El día de hoy se predica un evangelio de charlatanería, un evangelio donde se predica acerca de que Dios te va a hacer rico. Muy pronto, y ustedes lo van a ver, eso se les va a caer en sus rostros, ¿sí? Esos predicadores van a ser desenmascarados, todos, de una manera en que para ustedes, claro, ¿sí? Pero mucha gente está siendo engañada cuando empiecen a ver que cosas se desatan, ¿sí? Que gente es perseguida por su fe, que gente es muerta por su fe, que cada vez la iglesia es más perseguida y hay más gente siguiendo una fe verdadera y que por esa fe están muriendo. Ellos no van a voltear a ver un evangelio de charlatanería. Ellos van a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí, vamos a ver mucha apostasía, terrible. Pero escuche, hay gente allá afuera desesperada, en necesidad, en enemistad, ¿sí? Los campos están listos, es hora de predicar, reconciliar a otros con Dios por medio del evangelio. Hemos recibido un llamado y un cargo. Pablo dice en 2 Corintios 5:20, dice así que, o sea, está concluyendo, dice, somos embajadores de Cristo, ¿sí? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador, mis amados, es un representante de una nación, ¿sí? Lleva un mensaje, lleva términos, condiciones a otro país. Pablo de manera muy seria se considera a sí mismo, y sabe que yo también me considero serio en esto. Él considera su cargo y a su equipo de colaboradores del ministerio como embajadores, ¿sí? Por lo dicho en los versículos anteriores y por el gran amor de Cristo, como él dice en versículo 14, lo empuja adelante, lo empuja, lo aplasta. El amor de Cristo lo aplasta. El pastor Raúl usaba una figura que hasta poco pude entender, ¿sí? Donde es como si una persona está en una banca, ¿no? Y llega otra persona y lo empuja y lo saca, ¿no? Imagínate, estás sentado en una silla y de repente llego yo y pum, te empujo, ¿sí? Eso es lo que hace Cristo, el amor de Cristo en nosotros nos empuja. Un mensajero, un embajador, era un mensajero, era un gobernante, se le llamaba Shaliach. Me imagino que se pronuncia así, como lo escuché. Y su obligación era representar a este gobernante, una comunidad, era trasladar un mensaje con fidelidad, ¿sí? No comunicando sus propios intereses, porque en el momento que él comunicaba otra cosa que no era sacado, ¿sí? Pablo en el versículo 11 dice que en el temor del Señor él tomó esta responsabilidad, la cual conlleva, ¿no? Como dice el versículo 11, a persuadir a los hombres. Y esto implica hacerlos reflexionar, llevarles a decir, oye, considera esto, has quebrado la ley de Dios,
O sea, considera esto. ¿Has pensado dónde vas a ir? A nosotros, si nos reconocemos como de extranjera, ¿no? Como extranjeros y peregrinos, debemos proclamar en esta tierra árida, extraña y hostil el mensaje de la ciudad celestial. Nuestra labor principal, con el mundo es predicar el evangelio, amarles por medio de la palabra de la reconciliación. El apóstol Pablo nos hace preguntas allá en Romanos 10:3, o sea, con una conclusión dice, hablando de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero dice, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Hemos sido llamados a ser mensajeros de buenas noticias. El mayor peso sobre nuestros hombros debe caer al entender que no es nuestro ruego. O sea, de una manera, si vas tú y le dices, ¿sabes qué? Vuélvete al Señor, mira, entrégale tu vida al Señor, mira, necesitas creer en Cristo, vas directo al infierno. Pero el agente primario, es decir, el agente activo que lleva ese ruego es Dios mismo. Fíjate lo que dice el versículo 20, dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros. De manera que yo vengo entonces a ser solamente un megáfono, vengo a ser una reproducción del corazón de Dios. ¿Me entiende? Este es el tiempo, ¿sí?, de compartir. Al yo ser ese megáfono, ese reproductor del corazón de Dios, entonces puedo decirle, reconcíliate con Dios, ven a Cristo, ¿sí? Os rogamos, reconciliados con Dios. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, en este versículo está en perfecta vinculación con Romanos 3. Si nosotros leemos a primera vista, ¿me puedes ayudar con el texto, por favor? Romanos 3, 2 de Corintios 5, 21, dice que a Jesús, dice que lo hizo pecado, ¿no? Que Dios lo hizo pecado a Jesús, ¿sí? Pero no es lo que está diciendo. Dios no puede pecar, Él es santo. Lo que está diciendo es que en la cruz Dios fue tratado como pecador, ¿sí? Aquel que nunca pecó y vivió una vida perfecta en santidad y en obediencia fue el que tomó tu lugar y mi lugar para reconciliarnos con Dios, ¿sí? Solamente podía Él pagar la deuda. Mire, si Dios nos deja pagar a nosotros la deuda, estamos fritos. Estamos fritos. Irremediablemente iríamos al lago de fuego eternamente. Oh, mis amados, que esto golpee nuestro corazón, ¿sí? Al ver en aquella cruz a la persona más santa, más inocente, la única persona inocente, siendo clavada en el madero, simbolizando todo lo horrible que es el pecado para un Dios santo. Jesús cargó Dios cargó en los hombros de Jesús el peso de todo el pecado, y Dios ahí lo trató como un pecador. Escuche, Jesús en esa cruz fue tratado como criminal. Jesús fue tratado en esa cruz como criminal. Él sufrió las consecuencias que tú y yo merecíamos. ¿Has pensado en los clavos que traspasaron sus manos? Yo ayer estaba buscando la caja de herramientas y quería presentarle uno del tamaño más o menos que mide el clavo que le clavaron en sus manos. No encontré. Eran de 6 a 8 pulgadas en sus manos. ¿Has pensado en sus pies traspasados? Donde fueron unidos y fueron clavados, y donde él tenía que levantarse, y para poder respirar tenía dos opciones: o sostenerse sobre ese clavo, o sostenerse sobre su espalda para poder respirar. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en la vergüenza que él sufrió? En cómo se le escupió, en cómo se agarró una caña y se le pegó en la cabeza, cómo se le tasajeó la cara, cómo se le fue rasgada la cara, cómo fue deformado.
¿Fue arrancada su barba? ¿Has pensado en la corona de espinas que traspasó su cuero cabelludo? ¿Has pensado en la agonía mental que Él sufrió en esa cruz al haber cargado el peso de toda la humanidad? ¿Cómo te sientes tú cuando pecas, nacido de nuevo? Le pregunto a los que han creído, ¿cómo te sientes? ¿Puedes ver lo que hizo Cristo? Sin Él jamás haber pecado, haber cargado todos los homicidios, todas las violaciones, todos los raptos, todas las injusticias sobre Él, todos los abortos. ¿Has pensado en que Él fue tratado como criminal por tu reconciliación y por la mía? Él fue tratado como el más vil pecador, con la mira, como dice Romanos 3:26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Toda la ira merecida que merecía el pecador al haber violentado su ley fue descargada sobre el Hijo para que Él sea el justo. Es decir, su justicia fue perfectamente satisfecha. Él fue justo. No hay nada que pueda agregársele. Nada. No hay nada que tú puedas agregar a ese pago. Fue consumado. El Hijo todo lo pagó. Las demandas de su justicia fueron saldadas. Y por ello Dios puede justificar al pecador por la justicia de Cristo. Fíjate cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es decir, por Cristo a nosotros se nos imputa su justicia, se nos atribuyen sus méritos, como si nosotros jamás hubiésemos pecado. Nos es colocada su justicia a nuestra cuenta, y a su cuenta le fue cargado todo nuestro pecado. De la misma manera su santidad nos es dada. Hemos sido arropados con su justicia. Y su santidad. Si su santidad nadie le verá. Cuando entres al cielo, entrarás porque estás vestido y arropado de su santidad y de su justicia. Esa justicia, o esa vestimenta, nos ha sido dada de una manera eterna, no nos es removida. Es solo cuestión de tiempo para que, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitemos. Ya sea que muramos o que venga el Señor, nos vestiremos de manera real. De manera que el tema de mi predicación sí es la resurrección. Esa reconciliación fue hecha en esa cruz, y la evidencia es su resurrección. Por Cristo Dios nos ve vestidos de la justicia del Hijo. Cuando seamos glorificados, tomaremos ese cuerpo nuevo, acorde a la justicia y santidad de Cristo, de manera real y completa. Un cuerpo que expresará por toda la eternidad la perfección de esa naturaleza transformada. Pablo nos habla en 2 Corintios 5:1, ahí mismo dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos nuestro cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en este cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. Dios nos ha reconciliado, nos ha arropado con su justicia y su santidad. Hemos sido colocados en una posición con Cristo que en breve podremos ver y tomar posición de manera total y real. Y todo esto, mis amados, como dice el versículo 18, proviene de Dios, quien es bondadoso, quien es fiel, quien es misericordioso. Todos estos son regalos de Dios por medio de la reconciliación de la cruz. Ahora tenemos la palabra de esta misma reconciliación, y asimismo se nos ha dado una responsabilidad como embajadores en nombre de Cristo de dar el mensaje, siendo nosotros ese canal por el cual Dios ruega a la gente que se reconcilie con Él. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres ser un embajador fiel? ¿En verdad? ¿En verdad quieres ser un embajador fiel? ¿No es acaso el amor de Cristo el que nos empuja, que nos lleva adelante? Vamos, hermano, comienza esta semana
No te quedes respondiéndole al pastor nada más. Comienza esta semana. Comienza esta semana. Toma con coraje el cargo que se te ha dado. Y ve y predica. Ve y habla. Habla. Mira, quizá en algunos de ustedes hay alguna enemistad, ¿sí? Si usted es hijo, está llamado a imitar a Cristo, tomar acción en esa enemistad. Y muchas veces debes de ir tú, ir delante y buscarle por una y por otra forma, tratar de buscar la amistad con el prójimo, ¿sí? Aquí dentro de la congregación, aquí dentro, ¿sí? Si yo sé que mi hermano, ¿sí?, también está incurriendo en alguna falta, yo debo de procurar que él se reconcilie con Dios también, ayudarle. Pero en serio, escuche, la restauración entre el hermano, ¿sí? Esa reconciliación, ¿sí? Cristo nos dio el mayor ejemplo de la restauración y la reconciliación, y por ello es que gozamos de su paz. Tú tienes paz hoy por lo que Él hizo. Gozamos de esa paz. Hoy celebramos que Él vive. Por su muerte y resurrección tenemos vida. Como dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán, ¿sí? Nuestro Redentor está vivo. Él murió por nuestros pecados y resucitó poderosamente para nuestra justificación, ¿sí? Esa resurrección da evidencia de que el sacrificio ha sido acepto. No hay más guerra, no hay más enemistad, ¿sí? Cuando la persona pone su confianza en Cristo. Fue la primera palabra que dijo Jesús cuando se presentó delante de los discípulos. ¿Se acuerdan? Allá en Juan 20:19. Estaban con temor, ¿no? Y Él se pone en medio y les dice: paz a ustedes. Paz a ustedes. Hoy tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Romanos 5:1, el versículo que todos conocen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no te pones de pie, hermano?